les bendiga, mis amados hermanos, sean bienvenidos en esta hora a este precioso equipamiento ministerial que se llama Tiempos Proféticos, Planes de Bien y no de Mal. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. En esta hora yo les voy a invitar a que hagamos una preciosa oración para iniciar, ¿verdad?, con este hermoso equipamiento ministerial virtual. Gracias. En esta hora vamos a orar. Papito hermoso, te damos gracias, mi Dios amado, por este hermoso privilegio que nos permites, mi Dios, en esta hora, a cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Padre eterno, por la vida de mis pastores, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de cada uno de aquellos, mi Dios, que en esta hora se han conectado, Papito hermoso, para poder recibir tu hermosa palabra. Te pedimos, mi Dios, que prepares los corazones de cada uno, mi Dios, de los que están escuchando esta hermosa palabra, que prepares los corazones como esa preciosa tierra, esa tierra fértil, mi Dios, en la cual tu hermosa palabra caiga como esa semilla, mi Dios, sobre los corazones y dé fruto a tu tiempo, mi Dios amado, al 30, al 60, al 100 por uno, Padre eterno. Te damos gracias, mi Dios, ponemos en tus manos esta hermosa palabra, porque sabemos, mi Dios, que primeramente has hablado a mi vida, mi Dios, y de esa misma manera, Padre, que hables al corazón de cada uno de tus hijos en esta hora. Usa mis labios, mi Dios, que sea solamente tu hermosa palabra, Papito eterno, haciendo la obra sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y damos comienzo. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a comenzar con esta hermosa enseñanza. El Señor me hablaba, vamos a entrar a la palabra, en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13, y dice así la bendita palabra del Señor: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendré a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo corazón. Aquí podemos ver, amados hermanos, que el Señor nos habla en el versículo 11 que tenemos nosotros. Él tiene para con nosotros planes hermosos de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza a todos y cada uno de nosotros. En la siguiente diapositiva dice, este es lo que el tema que me daba hoy, y es: confía en los planes de Dios. Amén. En la siguiente diapositiva vamos a ver, amados hermanos, qué es un plan. El plan lo encontré en el libro de Strong, en el número H4284, que nos habla de la palabra plan, que significa makhashava y significa invención, disposición, máquina, intención. Pero algo que me llamaba mucho la atención, que decía plan para ya sea malo, que es complot, o bueno, que es un consejo. Entonces el Señor lo que quiere darnos a través de su hermosa palabra en esta hora es un buen consejo. Dios tiene un precioso plan tanto para ti como para mí, en la vida de cada uno de nosotros. También otros de los significados de esta palabra plan es designio, determinación, diseño, inventar, máquina, maquinación, medio, obra ingeniosa y pensamiento. También el significado de la palabra bienestar es un estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad, sea somática y psíquica. Lo que el Señor quiere a través de sus planes de bienestar es potencializar un funcionamiento extraordinario sobre la vida de cada uno de nosotros, hacia lo que hacemos o lo que buscamos hacia Dios. También la palabra mal o malo viene del hebreo 7451. Esto lo encontramos en el libro de Strong, y esto significa adversidad, aflicción, desastre, difícil, doloroso, duro o injusto. Y muchas veces pensamos nosotros que cuando estamos pasando por este tipo de situaciones, como una aflicción, como una adversidad, como un desastre, como algo doloroso, duro para nuestras vidas, o que muchas veces nosotros creemos
que es algo injusto, no vemos muchas veces el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. El propósito que tiene Dios en nuestras vidas es que nosotros crezcamos, que nosotros seamos formados, que nosotros seamos enviados a una dimensión diferente, que nosotros podamos crecer espiritualmente para Dios, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver donde Dios me habló en un siervo precioso que fue Daniel. Ahí podemos ver en el libro de Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 6, lo siguiente. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En este versículo podemos ver que en esos tiempos Jerusalén fue cautiva. Dice en Daniel 1:3, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajeran de los hijos de Israel a algunos de los de la familia real y de los nobles. Versículo 4, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. En el versículo 6 dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Podemos ver que en esta cautividad a la que fue sometida Jerusalén, podemos ver que los cautivaron fue de parte del rey Nabucodonosor y cautivó jóvenes extraordinarios, porque podemos ver que Daniel, Ananías, Misael, Azarías, ellos fueron jóvenes extraordinarios que se guardaban para Dios y que eran hábiles en el servicio a Dios, en lo que buscaban para Dios. Amén. Fueron jóvenes entendidos a los cuales cuando fueron llevados al cautiverio quisieron cambiarle su nombre. Sabemos que a Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías le pusieron Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Con cuál finalidad? Yo puedo ver y puedo entender que la finalidad de cambiarle sus nombres a estos 4 jóvenes fue porque querían cambiarle su manera de pensar hacia lo que hacían ellos, hacia las cosas de Dios. Querían cambiarle su visión, querían cambiarle su mentalidad. Pero aquí había algo muy importante, que a lo mejor en medio del proceso que ellos estaban pasando de ser cautivos, ellos ¿qué tenían que hacer? Tenían que guardarse en todo tiempo y en todo momento, ¿verdad? Como en estos tiempos, nosotros tenemos que guardar nuestros oídos, tenemos que guardar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, cómo nos conducimos, para que a través de lo que nosotros hagamos, agrademos a Dios en todo tiempo. Algo que también yo podía ver, aparte de que estos jóvenes eran entendidos en el servicio de Dios, de estos 4 jóvenes hubo uno que destacó dentro de ellos, que fue Daniel. Daniel fue todavía más extraordinario que Ananías, que Misael y que Azarías. Vamos al libro de Daniel capítulo 1, versículo 8, y dice así. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. ¿No contaminarse de qué? No contaminarse con lo terrenal, amados hermanos. Ahorita en las noticias nosotros estamos escuchando tantas enfermedades, estamos escuchando que hay pobreza extrema, que muchos establecimientos están cerrando, que la economía está decayendo. Y realmente lo que quiere Dios para estos tiempos no es que pensemos en las cosas malas, sino que realmente nosotros confiemos en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuáles son esos planes de Dios? Los planes de Dios son perfectos. A lo mejor en el momento, como te lo decía al principio, muchas veces vemos que el tiempo es malo, veíamos el significado de la palabra malo, que también nos habla de dolor, nos habla de escasez, nos habla de tristeza. Y Dios realmente no quiere que nos enfoquemos en lo que en el mover del mundo ahorita se está viviendo, ¿verdad? Sino realmente Dios quiere que a pesar de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros vemos, nuestra confianza esté depositada totalmente en lo que Dios ha planeado para la vida de todos y cada uno de nosotros.
como lo hizo Daniel. Daniel se propuso en su corazón el no contaminarse, el no contaminar su mente, el no contaminar su visión, el no contaminar lo que él hablaba o lo que él buscaba sobre Dios. Amén. Algo que también quiero mencionarles aquí, que dentro de esa proposición de Daniel que tuvo en su corazón, también fue el guardar su corazón, el guardar sus oídos, no contaminarnos con el que el mundo ahorita quiere ministrarnos también a nosotros como hijos de Dios, porque ciertamente vivimos en este mundo, mas no pertenecemos a él. Amén. Nuestro reino realmente está allá arriba y nuestros pensamientos tienen que ser conforme los de Dios. Amén. Vamos al siguiente versículo, que es Daniel 1:17. A estos 4 jóvenes les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visión y sueños. Algo que yo puedo ver aquí es que cuando tú confías en los planes de Dios, Él también te da entendimiento. ¿Por qué se destacó Daniel de Ananías, Misael y Azarías? Porque a los 4 ciertamente Dios los dotó con conocimiento e inteligencia en toda clase de sabiduría, de literatura. Pero a Daniel le dio algo más, por cuanto Daniel confiaba en Dios y Daniel se guardó para Dios, Dios le dio algo extra a Daniel, que fue el entendimiento. Amén, porque él tuvo la capacidad de parte de Dios de entender toda clase de visiones y de sueños, cosa que a diferencia de sus otros jóvenes, de los otros 3 jóvenes, ellos no lo tenían. Solamente ellos tenían conocimiento e inteligencia, pero a Daniel Dios también le añadió entendimiento por confiar en los planes de Dios. Amén. Algo que también yo puedo ver aquí a través de la palabra fue el proceso que Daniel llevó. Lo vemos en Daniel 2, capítulo 2, versículo 47. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Nos podemos dar cuenta, cada uno de ustedes han leído esta hermosa palabra y sabemos que en el libro de Daniel, Daniel hizo cosas extraordinarias como interpretar sueños, que fue una capacidad que Dios le dio. Aquí Daniel interpretó un sueño al rey Nabucodonosor. Amén. En el versículo 48 dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Yo aquí puedo ver 3 cosas, que Daniel, el proceso de Daniel, primeramente él tuvo que darle Dios el entendimiento para interpretar el sueño de Nabucodonosor. Pero aquí podemos ver en el versículo 48 que el rey engrandeció a Daniel, verdaderamente. Pero a lo mejor Daniel pudo llegar a pensar que después de esa honra ya no iba a pasar por procesos, pero apenas empezaba el proceso de Daniel, porque después de que él pudo interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, Dios lo sometió o lo metió en un proceso, que todos conocemos lo que fue el horno de fuego. Daniel fue procesado. A lo mejor en su momento Daniel, cuando fue honrado por el rey Nabucodonosor, llegó a pensar pues que ya había logrado llegar a lo que Dios le había prometido, pero realmente todavía le faltaba a Daniel ser procesado para hacer conforme a lo que Dios quería de él y confiar, enseñarlo a él a confiar en los propósitos de Dios, en los planes de Dios para su vida. También recordemos que después del horno de fuego también pasó otro proceso Daniel, en el cual fue llevado al foso de los leones, pero todo esto es con un plan, con un propósito. Tal vez en el momento cuando Daniel fue llevado al foso, cuando fue llevado al horno, tal vez en ese momento lo que Dios estaba haciendo en él era probar su fe, probar su confianza, si realmente después de esa honra, cuando él fuera metido a estos procesos, él iba a seguir confiando en Dios, como muchas veces a ti y a mí nos llega a pasar. Bueno, lo digo por mí, ¿verdad? Que muchas veces Dios nos pasa por procesos después de una exaltación, después de un nombramiento, después de un llamado. Dios nos lleva, ¿verdad?, a ciertos procesos porque necesitamos ser purificados, necesitamos ser limpiados y muchas veces nuestra fe también necesita ser probada
para ver si realmente nosotros seguimos confiando en este Dios maravilloso y aún dentro de ese proceso confiar y saber que los planes que Dios tiene para con nosotros no son de mal, no son de calamidad, sino son de bien hacia la vida de cada uno de nosotros. Vamos al libro de Daniel capítulo 3 versículo 17 y dice: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esta fue la convicción de Daniel. Daniel, cuando fue metido a estos procesos, él no dudó. Al contrario, declaró la bendita palabra del Señor en decir que él tenía la convicción de a quién es al Dios al que él servía. Y yo creo, amados hermanos, que en estos momentos eso es lo que nosotros tenemos que tener, la convicción de quién es ese Dios maravilloso al que hemos estado sirviendo. Tal vez estás pasando por una enfermedad, tal vez estás pasando por una situación económica, pero yo vengo a alentarte y a darte esa esperanza de parte de Dios, que sea el proceso por el cual tú estés siendo llevado, por el proceso por el cual tú estés pasando, confía en ese Dios maravilloso, al cual le has servido, al cual le has rendido tu tiempo, le has dado tus esfuerzos, tus fuerzas, todo lo que tú posees y lo que tienes, aún hasta tu familia se la has entregado a Dios. Confía en ese Dios maravilloso, que Él va a ser el que no te va a fallar y te va a librar de la situación que tú estés pasando. Ten esa convicción de cuál ha sido al Dios al que le ha servido, ese Dios maravilloso que te sustenta aún en medio de la prueba. Amén. Vamos al libro de Daniel capítulo 3 versículo 28. Dice aquí: habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a su siervo, que ha confiado en él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Yo les decía al principio que estos tiempos son peligrosos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos ofrece allá afuera el enemigo quiere hacer muchas veces que nosotros desconfiemos de lo que Dios hace en nuestras vidas, y que aún estando en medio del proceso el enemigo nos quiere hacer desconfiar. Pero aquí yo puedo ver que aún el rey Nabucodonosor, aún alguien que no conocía de Dios, reconoció la grandeza de nuestro Dios, porque vio que dentro del proceso Daniel y esos 3 jóvenes fueron sustentados, así como en estos tiempos también nosotros lo estamos siendo, amado hermano. Yo puedo ver que aunque estemos pasando situaciones difíciles, la mano poderosa del Señor está ahí en tu vida y en la mía, sosteniéndonos, aún muchas veces sin tener tal vez un trabajo, pero no falta a quien use Dios para poder llevar alimento a tu casa. No falta a quien use Dios para llevar y decirte: hermano, Dios me puso en mi corazón, aquí está. O tal vez no necesariamente algún hermano en la fe, pero sí tal vez a alguien de allá afuera lo está Dios usando para sustentarte. Amén. Vamos a seguir adelante. Yo puedo ver aquí en estos hermosos versículos que Daniel tuvo entendimiento, puso por obra lo que se le enseñó. Daniel fue un joven enseñado al igual que sus otros compañeros. Y yo creo que en estos tiempos son tiempos también maravillosos, en los cuales toda y cada una de las enseñanzas que a través de nuestros pastores hemos recibido, a través de cada ministerio, a través de cada hermano que Dios ha usado aún virtualmente para poder nosotros aprender de su bendita palabra del Señor, nos ha preparado esa hermosa palabra para estos tiempos. Amén, tengo esa confianza. A continuación vamos a ver algo precioso, que fue lo del proceso de José. También fue alguien que confió en los planes de Dios. Vamos al libro de Génesis capítulo 37 versículo 7, donde dice: he aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y en Génesis 37, 28 dice: pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Aquí podemos ver en el Génesis 37, 7 que realmente en el proceso de José, antes de que José entrara a un proceso, Dios le dio una promesa, en la cual José tenía que aferrarse a ella y confiar en los planes de Dios pese al proceso que venía para la vida de José.
podemos ver que algo que Dios le mostró fue a José, le decía que su gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Aquí lo que Dios estaba hablando a la vida de José es que en un tiempo José iba a ser exaltado, a tal grado que sus hermanos iban a llegar delante de él y se iban a postrar ante él. Y fue algo que a sus hermanos no les pareció. Y al contrario, en lugar de alegrarse porque José iba a ser levantado, esto desencadenó en los hermanos de José. Como todos conocemos la historia, ya hemos leído esta hermosa historia de José el soñador. Sabemos que sus hermanos que hicieron se enfurecieron y empezaron en su mente a confabular cosas para poder hacer a un lado a José. ¿Cómo iba a ser él ante sus hermanos mayores mayor que ellos? Yo creo que eso pensaban sus hermanos mayores de José. Y en el versículo 28 podemos ver cuándo empezó el proceso de José, porque dice que sus hermanos primeramente lo metieron al pozo y después pasaron, dice que unos ismaelitas, y lo vendieron a su hermano por unas piezas de plata y se llevaron a José a Egipto. Aquí comenzó el proceso de José. Y puedo ver 4 cosas que en los cuales fue procesado José. Por los procesos de José fueron los siguientes. Primero, fue echado a una cisterna. Segundo, fue vendido como esclavo. Tercero, fue acusado falsamente. Esta historia la recordamos todo muy bien porque es la que más nos enseñan o la que más platicamos a veces con nuestros hijos, con nuestros pequeños. ¿Por qué fue acusado falsamente José? Porque realmente recordemos que después de que fue vendido y fue llevado José, lo dejaron como esclavo con Potifar. Amén. Y dice en la historia de José, estamos parafraseando un poquito la historia, recordemos que ahí fue acusado falsamente. ¿Por quién? Por la esposa de Potifar, que ella quiso engañar a su esposo y decirle que José había tratado de abusar de ella, ¿verdad? Y sabemos que esto sucedió porque ante los ojos de esa mujer, José era hermoso. José, nos habla la Biblia, que era alguien bello, alguien hermoso. Entonces esta esposa de Potifar se enamoró, yo creo, o le agradó esa hermosura de José, yo quiero pensar, y que por eso ella quiso estar con él. Pero como José se guardaba para Dios y José sabía que él estaba solamente como trabajador y que Potifar había confiado en él sus finanzas y todo cuanto poseía, él sabía que no tenía el derecho de poderse meter con la esposa de Potifar. Amén. Y podemos ver que como él no accedió, él se guardó para Dios, y podemos ver aquí que él fue acusado falsamente por esta mujer y lo metieron preso. Después de ese proceso de que fue acusado falsamente, lo meten preso a José, fue a dar a una cárcel. Y más, sin embargo, yo aquí puedo ver, a lo mejor para muchos dirán, es que a lo mejor Dios es injusto porque José se fue a la cárcel. ¿Por qué Dios no lo evitó? Porque era parte del proceso de José. Era necesario que José pasara por cada uno de estos procesos: echado a la cisterna, vendido como esclavo, acusado falsamente, metido preso, encarcelado, porque Dios tenía que seguir trabajando en la vida de José para poderlo llevar a los propósitos que Dios tenía para su vida, así como lo está haciendo contigo y conmigo, amado hermano. Sé que estamos siendo procesados, sé que a lo mejor tal vez no estamos en una cárcel literal, pero estamos cada uno detenidos ahí en nuestros hogares. A lo mejor muchos quisiéramos irnos a trabajar, venir a la iglesia como antes lo hacíamos y buscar la presencia de Dios, porque al menos yo sí extraño todo eso, el estar aquí con cada uno de mis hermanos reunidos, alabando al Señor, ¿verdad? Pero en este momento no se puede, y a lo mejor no estamos encarcelados, pero sí estamos detenidos en nuestros hogares, pero no estamos presos. Aún tenemos esa libertad nosotros en nuestros hogares de buscar a nuestro Dios maravilloso, de alabarle, de adorarle y de continuar aún con las actividades que a cada uno de nosotros Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Como este hermoso privilegio que nos da de transmitir virtualmente, tanto en las maestras, en los niños, desde aquí de la iglesia, de la manera que sea, pero aún seguimos trabajando.
al menos cada uno de nosotros debemos de tener esta convicción de que seguimos trabajando para ese Dios maravilloso, que no debemos de detenernos por la situación como está, sino de seguir adelante, ¿verdad? Y como les decía, a lo mejor y tal vez para muchos el proceso de José decían, bueno, ¿y por qué Dios lo permitió? Y así muchas veces nosotros preguntamos, Señor, ¿por qué estás permitiendo la enfermedad de mi familiar? Bueno, por ejemplo, yo en mi caso puedo decir, Dios permitió que mi padre se enfermara, que tuviera la enfermedad del COVID. Y tomar nosotros la decisión de atenderlo en la casa. Y no lo digo por carga, no lo digo, sino al contrario, porque yo sé que aún en esos momentos, en esa situación que a lo mejor el enemigo me quería ministrar a mí, decirme, ¿dónde está tu Dios al que le has servido? ¿Dónde está tu Dios al que le has entregado tus fuerzas? ¿Dónde está tu Dios al que tú le has dado todo lo que posees? Aún hasta tu propia familia, ¿verdad? Y Dios lo permitió, Dios estaba en medio del asunto, amado hermano. A lo mejor tal vez tú también estás en una situación así, de que tienes a alguien enfermo y Dios lo está permitiendo porque algo Dios quiere trabajar en nosotros. Al menos cuando yo pasé por este proceso con mi familia, yo tal vez, yo me imaginaba en esos momentos, como muchas veces dicen en las películas, ¿no? Que se imagina uno en ese imagen de decir estoy yo y está por un lado el enemigo hablándome y por otro lado el ángel de Jehová ministrándome también. El enemigo me decía, ¿dónde está tu Dios? Ese Dios que los cuida, que los guarda, ¿por qué ha permitido que tu papá se enferme? ¿Por qué ha permitido que no tengan dinero para atenderlo y todo esto? Pero por otro lado el Señor me decía, confía en los planes que yo tengo para ti, confía en los planes que yo tengo para tu familia, que muchas veces donde no hay nada, Dios va a enviar la provisión. Yo lo pude ver, amados hermanos, y pude constatar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job, en el último capítulo, cuando le dijo Job al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creo que también en cada uno de los procesos, amado hermano, que Dios permite, sea de falta de trabajo, sea de enfermedad, sea de que muchas veces creemos que no vamos a tener alimento para nosotros y para nuestra familia, yo te puedo decir que Dios va a estar ahí sustentándonos. Yo lo viví, yo lo palpé, yo lo experimenté, mi familia y yo lo experimentamos y te puedo testificar que ese Dios maravilloso al que le he servido nos sostuvo como familia a cada uno de nosotros, porque para esta enfermedad que mi papá tuvo se requirió mucho dinero. Nosotros pues sin trabajo, sin tener a lo mejor un trabajo de donde decir, bueno, aquí tengo y puedo dar esto, no lo teníamos, pero más sin embargo el Señor me hablaba y me decía, confía en los planes que yo tengo para ti. Y a la manera de Job dije, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces estamos caminando en el caminar de Dios y cuando Dios nos lleva a ser procesados, como fue procesado Daniel, como fue procesado José el soñador, muchas veces el enemigo nos quiere minar nuestra mente, nos quiere nublar nuestra visión y hacer que dejemos de confiar en ese precioso Dios y que veamos más la situación difícil que estamos pasando y que no confiemos verdaderamente en el propósito con el cual Él ha permitido esa situación en nuestras vidas. Yo pude ver que Dios permitió que mi papá se enfermara para que nosotros estuviéramos ahí al pendiente como hijos de Él y que también Él se sintiera amado y se sintiera querido no solamente por nosotros, sino por ese Dios maravilloso en el cual hemos creído y para que también Él se diera cuenta que aunque no habiendo nada, Dios no es injusto y Dios no nos dejará, que Él envió la provisión, que Él suplió. Yo te puedo decir que en ese proceso se gastaron más de 15,000, 20,000 pesos y nosotros no desembolsamos nada, porque fue Dios el que puso realmente el medio, el que puso la economía, el que puso aún el alimento, amados hermanos, a través de muchas personas a las cuales yo agradezco primeramente a Dios y a cada una de esas personas que estuvieron ahí, pero yo sé lo que dice la palabra del Señor, que fue Dios el que provocó en sus corazones el querer como el hacer en esas personas y que aún de esas personas inconversas Dios va a sustentar a sus hijos. Amén. Vamos a continuar. En Génesis 41:38 dice, entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41:39 dice, y Faraón dijo a José,
Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Dice en el 40, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que tú. En el 41 dice, Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre la tierra de Egipto. Y yo puedo ver aquí que lo que Dios hizo con su siervo José, por cuanto él aguantó el proceso, por cuanto él se aferró a glorificar a Dios aún en medio de la adversidad, vino un tiempo precioso de honra para la vida de José. Y aquí podemos verlo porque Faraón lo puso a él, a José, sobre toda la tierra de Egipto. Lo puso como segundo de él. El importante en ese tiempo era el Faraón, y a él lo puso debajo de él. Amén. Entonces fue un tiempo de honra para la vida de José el soñador, por cuanto él aguantó el proceso, por cuanto él a lo mejor aguantó el tiempo de escasez, el tiempo de esclavitud, el tiempo de encarcelamiento, el tiempo de que a lo mejor intentaron abusar de él o de violarlo, ¿verdad? Porque podemos ver en cada uno de los procesos de José, como por ejemplo de que fue echado a la cisterna. ¿Quiénes lo echaron? Fueron sus hermanos. Lo vendieron como esclavos por unas monedas de plata. Lo acusaron de la esposa de Potifar de intento de violación, lo meten preso. Y que yo me quiero poner a pensar qué fue lo que sucedió cuando lo metieron preso a él. Pues que estaba encadenado, que lo ponían con trabajos forzados, a lo mejor trabajos que él no quería realizar, pero al final de cuentas los hizo. ¿Por qué? Porque era un hombre sabio y entendido. Y algo a lo que él se aferraba es que confiaba en que los planes de Dios para él iban a ser perfectos. Y se aferró a esa promesa que Dios le había dado de que él iba a llegar hasta cierto lugar en el cual iba a ser exaltado, en el cual iba a ser honrado, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. En Génesis 45:4 dice, vamos a leer el 4, dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Génesis 45:5 dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Aquí podemos ver que después de los procesos que él pasó, de que estuvo injustamente tal vez en una cárcel y que a lo mejor para muchos fue injusto el proceso que José vivió, pero yo creo que para Dios era un propósito, era parte de su preparación. Y podemos ver aquí en parte de su preparación de José es que él tenía que entender el propósito para el cual lo había llamado, y que en esos procesos a los cuales Dios metió a José habían sido para poder ser él llegar a la preparación para tomar el lugar que Dios tenía preparado para él, porque José no podía llegar a ese lugar sin tener la preparación. A veces queremos encontrar un lugar o llegar a un lugar o crecer o tener una estatura delante de Dios. Pero amado hermano, yo te puedo decir que para poder llegar a los propósitos de Dios, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, tenemos que ser procesados. En pocas palabras, tenemos que ser preparados para cuando llegue ese momento de honra para nuestras vidas, para que cuando lleguemos a ese lugar precioso que Dios tiene, esa honra para nosotros, no volvamos atrás, sino que permanezcamos en lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces aquí podemos ver que José entendió el propósito, y realmente el propósito de José, dice aquí, fue que él tenía que llegar a ese lugar para preservar la vida de sus hermanos y la vida del pueblo de Dios. Amén. Vamos a la siguiente. Vamos ya a ir rápidamente porque nos queda poco tiempo. Aquí podemos ver, yo podía ver también lo que es el proceso de Moisés y el pueblo de Israel. Vamos a leer en Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. En el versículo 10, procedamos pues
astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Aquí podemos ver nosotros que habla del pueblo de Israel juntamente con Moisés, pero también habla del pueblo de Egipto. A Moisés Dios lo mandó ante el faraón y podemos ver que también a Faraón Dios le endureció su corazón. Vamos a leer Éxodo 7, versículo 1 al 3. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Amén. Dice, tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Aquí podemos ver, y bueno, a lo mejor yo ya había leído este versículo y a lo mejor no lo había entendido hasta que estaba Dios dándome este tema, estaba preparándolo. Y algo que me sorprende es que Dios primero manda a Moisés y a Faraón, a Moisés, a Faraón y a su hermano Aarón. Los manda a ellos dos, a Moisés y a Aarón, para que vayan en busca de Faraón. Y le dice Dios que hablará lo que él le mande hablar, ¿verdad? Estamos parafraseando estos versículos. Dice, ellos hablarán para que Faraón deje salir de la tierra de Egipto al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero me llama la atención lo que dice en el versículo 3 de Éxodo 7. Dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo es que Dios manda a Moisés y a Aarón a hablar delante de Faraón si al final de cuentas Dios iba a endurecer el corazón de Faraón para que no los dejara salir? Y yo me puse a pensar y dije, es como si yo mandara, por dar un ejemplo terrenal, ¿verdad? Que yo mandara a mi hija Allison a la tienda a pedirle prestado 1 kilo de azúcar al de la tienda, pero que yo misma fuera y le dijera al de la tienda, cuando venga mi hija a pedirte prestado 1 kilo de azúcar, no se lo des. Para muchos se nos haría ilógico, ¿verdad? De que yo le estoy dando una orden a mi hija de ve y haz esto, pero a la vez yo estoy dando otra orden al de la tienda para que no se lo entregue. Y yo puedo ver que es lo mismo que Dios hizo con Faraón. Mandó a Moisés y a Aarón delante del Faraón para que libertara al pueblo, pero al mismo tiempo, de la misma manera, Dios mismo endureció el corazón de Faraón para que no dejara salir a su pueblo. Pero todo esto a lo mejor para nosotros se nos hace ilógico, ¿verdad? Pero para Dios tiene una lógica, el cual que él quería primeramente que Moisés y el pueblo de Israel y Aarón obedecieran a la voz de Dios y a lo que él les decía, aunque a lo mejor él había endurecido el corazón de Faraón para que no les hiciera caso y para que no los dejara partir. Amén. Y yo puedo ver aquí, y yo escribía en estos versículos, que lo que para nosotros es malo, para Dios es bueno. Amén. Van a decir, ¿cómo así, hermana Mireya? Así, porque yo sé que aún en medio de este proceso Dios lo permitió al pueblo de Israel y a Aarón y a Moisés, para que a pesar de esta situación de que el faraón fuera endurecido, ellos tenían que seguir confiando en Dios. Amén. Y aún ellos como pueblo podemos ver que fueron procesados, porque vamos a parafrasear un poquito esta historia. Yo ponía aquí, Dios endureció su corazón. ¿De quién? Del faraón. Dios quería mostrarle a su pueblo cómo lo iba a sustentar, y aún mostró su poder a los suyos y a los de Egipto. ¿Por qué? Porque a través de esto, de que Dios no permitió que Faraón dejara salir a su pueblo, era con un propósito: glorificar su nombre, y que el pueblo de Egipto se diera cuenta del maravilloso Dios poderoso que tenía el pueblo de Israel, porque recordemos que en este tiempo, cuando Faraón no dejó salir al pueblo de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Llegaron las plagas, y todo aquel que tenía la señal en los dinteles de su puerta
no sufrieron a causa de esta señal, o sea, esas plagas no pasaron por el pueblo de Israel porque estaban marcados con la preciosa sangre del Cordero, amén. Y podemos ver aquí que si nos damos cuenta antes nosotros de entrar a esta cuarentena y todo lo que se venía, Dios usó la vida de su siervo, Dios usó la vida de mis pastores, amén, para poder ir y marcar las casas. Y muchos dirán, pero es que sí llegó la enfermedad a mi casa, pero o tal vez no a ti, pero sí a los tuyos. Pero todo es con un propósito de Dios, porque dentro de lo que para nosotros nos parece malo, para Dios va a sacar algo bueno de esa situación, amén. Y yo puedo ver que, y lo que les vuelvo a repetir, lo que para nosotros es malo, para Dios es buenísimo. Dios mostró ahí sus prodigios, como enviando esas plagas, enviando cada una de las plagas al pueblo de Egipto, porque eso no era para su pueblo de Dios. Amén. Vamos a continuar. Dice, en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 31, dice, entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, levantaos y salid entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a adorar al Señor, como habéis dicho. 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. El 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Aquí yo puedo ver que el pueblo de Israel es sacado de Egipto, pero es metido de aquí al desierto. Y a lo mejor muchos dirán, ¿cómo? Si Dios nos sacó de tierra de esclavitud y ahora nos va a meter al desierto, ¿cómo es posible eso para Dios? Y te vuelvo a repetir, lo que muchas veces para nosotros es malo, para Dios es bueno. ¿Por qué? Porque yo puedo ver aquí, a través de la palabra de Dios, que Dios lo hizo con un propósito. Porque nosotros para poder llegar a la tierra prometida, porque recordemos que para Él llevarlos al desierto, antes de llevarlos al desierto, Dios les prometió algo, que los iba a llevar a la tierra prometida que era Canaán, esa tierra maravillosa donde habían manjares, donde había leche y miel, a esa tierra maravillosa. Pero para poder llegar a esa tierra maravillosa, muchas veces tenemos que ser pasados por el desierto. No podemos llegar a un Canaán si no pasamos por un desierto. Y aunque para nosotros sea malo pasar por el desierto, para Dios es bueno. Amén. Tenemos que confiar en los planes de Dios. ¿Por qué? Yo puedo ver aquí esto, mis amados hermanos, ya casi para ir finalizando. Dios los llevó ciertamente al desierto, pero Dios nos lleva muchas veces y nos va a sustentar ahí. Cuando realmente Dios es el que te está llevando por el desierto, Él te va a sustentar. Cuando eres tú el que te metes en el desierto, aún dentro de la misericordia de Dios, Él te va a sustentar, amado hermano. ¿Por qué? Porque yo podía ver varias cosas. Yo podía ver que cuando el pueblo de Dios entró al desierto, dice la bendita palabra de Dios, que Él tuvo misericordia de su pueblo y lo sustentó con nube. Recordemos que Él había una nube que los cubría del sol, una columna de fuego que iba delante de ellos para darles calor aún ante el frío. También había una roca a la cual de ella brotaba agua, agua para saciar la sed del pueblo de Dios, agua para saciar tu sed y agua para saciar mi sed. Amén. Maná, envió maná en medio del desierto para alimentarnos. Y aún en el desierto nosotros tenemos que conquistar, amados hermanos. Dios lo permite con un fin bueno el Señor, porque aún en medio del desierto nos va a sustentar, aún en medio del desierto Él se va a glorificar, aún en medio del desierto Él va a mostrar su nombre, su fidelidad, su bendición, su provisión, amados hermanos. Y ya por último vamos a Salmos 34, 19, y dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Yo sé que muchos a lo mejor dirán, es que no somos justos. Claro que lo somos. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo y tenemos comunión con su sangre y con su cuerpo en cada santa cena, hermanos, Dios nos justifica por medio de la sangre preciosa del Cordero, porque dice la palabra de Dios que si aún nuestros pecados fueran rojos como la grana, Él a través de la sangre preciosa del Cordero las emblanquece. Por esa sangre preciosa somos justificados, no que seamos ya justos,
sino que a través de esa sangre preciosa del Cordero somos justificados, amados hermanos. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Confía en los planes de Dios. Tú has sido llamado o llamada con un propósito hermoso en el Señor, pero no permitas que los problemas o la situación que estás viviendo te haga dudar de los propósitos con los cuales Dios te ha llamado. Porque así como Dios tiene un propósito para ti, para mi hermano, lo tiene también para nuestras familias. Solo lo único que te digo es no desesperes. Al tiempo de Dios veremos la respuesta de Dios o la promesa que Él te ha hecho a tu vida y a la de los tuyos. Amén. Dice en Romanos 8:29 y 30, dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Somos glorificados por Dios. Desde un principio Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Por eso te decía en el tema, confía en los planes de Dios, porque Él desde un principio te predestinó para algo, y es para algo formidable. Y yo lo que te invito en este tiempo es que no veas la situación por la que estás pasando y no preguntes, no digas el por qué estoy viviendo esto, sino di para qué, Señor. ¿Para qué propósito grande tú me estás preparando? ¿Para qué, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esto? No te quejes, no preguntes el por qué, no digas, ay, es que el Señor se equivocó. No, hermano. Si estás pasando una situación difícil, yo te digo, el Señor te está preparando para algo maravilloso. Amén. Y ya por último, Jeremías 29:11. Y esta fue la palabra que usé al principio y fue algo que explotó grandemente en mi corazón, porque dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Hay un futuro, hermano. A lo mejor ahorita solamente estás enfocado en tu presente, en que estás en una escasez, que estás sumergido en una enfermedad, que estás pasando situaciones difíciles, que no hay trabajo. Pero lo que yo te digo es que el Señor tiene un futuro para ti, y que la promesa que te dio, te aferres a esa promesa, porque ese es tu futuro. Vas a llegar a cosas maravillosas. Vamos a salir de esto. Y vamos a salir y aún en medio de esto el Señor nos va a sustentar. Amén. Y dice, hay una esperanza. Y algo que yo te comparto, que una pastora me llamó cuando mi papá estaba en lo más grave, que de verdad yo sentía que mi padre se nos iba, pero yo me aferré a lo que el Señor me dijo a través de esa sierva. Y Dios me dijo, mientras haya vida, hay esperanza. Tú tienes vida, amado hermano, tenemos vida, gracias a Dios. Hay otras personas que ya no abrieron sus ojos, que ya no pudieron ver un nuevo amanecer. Pero tú y yo, que sí hemos podido abrir en este día nuestros ojos, yo te digo, hay una esperanza, hay un futuro para ti, para los tuyos. No desistas de lo que el Señor ha puesto en tu vida, y al contrario, aférrate, hermano, aférrate, hermana, sabiendo que el Señor tiene planes maravillosos para ti. Tu futuro no es incierto, tu futuro lo tiene el Señor en sus manos. Y aun lo que ahorita, la situación que estás pasando, aún en esto Dios tiene el control. Y yo te comparto esto, los planes de Dios son mejores que los que nosotros pudiéramos tener de nosotros mismos. Amén. Yo finalizo con esta hermosa palabra y lo último que te digo es confía en los planes de Dios. Y te invito a que oremos para finalizar con esta hermosa enseñanza en la cual pues realmente el Señor me habló, ¿verdad? Yo te pido que desde ahí donde tú estás, cierres tus ojos, amado hermano. Yo sé que el Señor ha hablado a tu corazón, así como ha hablado al mío. Y yo te puedo decir en el nombre del Señor que tu futuro no es incierto. Este Dios maravilloso al cual le hemos servido, en el cual hemos creído, nuestro futuro está en sus preciosas manos. Él nos sostiene. Vamos a orar. Papito hermoso, en esta hora, mi Dios, yo te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que están oyendo esta hermosa palabra, mi Dios, ahí donde se encuentran, papito hermoso. Yo te pido en el nombre de Jesús, por la autoridad, Padre, que mi amado pastor y mi pastor han delegado sobre mi vida,
En esta hora, papito hermoso, yo te pido que tú llegues al corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, ministre su mente, ministre su corazón, ministre sus oídos, ministre sus ojos, Padre, su caminar, su obrar, su servir, todo su ser, papito hermoso. Ahí donde ellos se encuentran, Padre, si tienen ellos esa necesidad de una palabra de fortaleza, mi Dios, tú la hayas enviado, mi Dios, a través de esta palabra, así como fortaleciste mi vida, mi Dios, porque dice tu bendita palabra que de lo que nos has dado de gracia, nosotros podemos dar de gracia, Señor. Yo vi tu sustento, Padre, aún en medio de ese proceso que yo y mi familia pasamos, y de esa misma palabra, Señor, que tú me enviaste, que mientras haya vida y esperanza, que aún, papito hermoso, en medio de las circunstancias, Padre eterno, tú envías la provisión, y que aún es necesario pasar por estos procesos para ser perfeccionados para ti, Padre hermoso. Yo te pido que seas tú sustentando a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que se han flaqueado en su fe a causa de las circunstancias, tú fortalezcas su fe, papito hermoso, que tengan esa esperanza en ese futuro precioso en el cual tú los has guardado en el hueco de su mano y los has defendido y los has sostenido, Padre. Que envíes en todo tiempo el sustento, Padre. Si hay enfermedad, Señor, yo comparto de ese milagro, Padre, que tú compartiste a mi vida y a la vida de mi Padre y a nuestra familia, Señor, que aún nosotros estando expuestos, Padre, tal vez a ese virus del COVID, mi Dios, tú nos guardaste, mi Dios, y aún tú le diste, Padre, una nueva oportunidad a mi Padre, Señor. Yo te pido, Padre, que así como sanaste la vida de mi Padre, sanes, mi Dios, la vida de cada uno de mis hermanos, sea la enfermedad que ellos tengan, mi Dios, porque de lo que me has dado, mi Dios, lo que le has dado a mi familia, de eso yo comparto, Señor, y lo imparto a cada uno de los que están escuchando, mi Dios, a donde llega mi voz, papito hermoso, porque no soy yo, eres tú hablando a través de mis labios. Que envíes el sustento, que envíes la provisión, Padre, que no creamos, mi Dios, ni nos sumerjamos, mi Dios, en el pensar de este mundo, papito hermoso. Sí llevando, Padre, las medidas adecuadas, pero confiando, papito hermoso, en que tú nos guardas, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, Señor, y que nos sustentas aún en este tiempo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.